¿Qué onda escuchas? Bienvenidos a Noches de Terror, el podcast dedicado a aquellos temas paranormales o misteriosos que rodean la vida diaria, cosas que te podrían pasar a ti. Cabe aclarar que aquí hablamos de todo y no tenemos la verdad absoluta de nada. Lo que expresamos son meramente nuestros puntos de vista. Mi nombre es Eric y como siempre me acompaña Alex. ¿Cómo estás, Alex? ¿Qué onda, Eric? ¿Qué onda? ¿Escuchas muy bien? Muy buenas noches. Aquí, pues, grabando de ¿Andas de imprevisto, sin viaje? micrófono, ¿Andas de viaje o qué de, show? de viaje a 5 metros, 6, como, ¿cuántos eran? ¿10 metros? Como 10 metros de mí. Como 10 metros debajo de ti. Entonces, pues aquí andamos. Ya sabes que son fechas difíciles para la gente que vive, pues, en el Estado de México por el tema de las peregrinaciones y pues no me pude ir a mi casa, güey. Entonces, aquí andamos. Así pasa, lo importante es que aquí estamos una semana más sin falta. ¿Y te parece, Alex, si recordamos rapidísimo las redes sociales que están apareciendo en pantallita? @Noches de Terror MX, tanto en Instagram como en Facebook. En Twitter, que prometemos ya para el siguiente año la pleca va a estar actualizada con el Twitter @NDT-MX. Y no se olviden de seguirnos en Spotify, suscribirse en YouTube. A mí me pueden seguir en mi Instagram personal como @itsdarkline, que está apareciendo aquí en pantallita. Y también les dejo el de Alex. ¿Cuál es, Alex? Es nosoyalex.g ahí en Instagram. Y pues también para aprovechar e invitarlos más bien a que, pues, si gustan apoyar al proyecto, nos puedan echar la mano por ahí en el link de Buy Me a Coffee, que pues nos pueden disparar una cervecita. Les dejamos aquí abajito el link. Y también un saludo para la gente que ha estado activa en Instagram. Un saludote para Claudia Santos, para Eliana Martínez y también para el buen Mario Pineda. Muchas gracias por apoyarnos. Y no sé qué sonó ahí. No sé, yo también lo escuché, pero bueno, cosas que pasan mientras se está Los grabando. chocarreros. Sí, y pues yo también voy a aprovechar para mandar unos saluditos súper rápidos para Omar García Rodríguez y Alex Snow. Ellos también han estado ahí activos y creo que pidieron saludos, si no mal recuerdo, es que los anoté así como los pidieron para que no se fuera. Entonces, también súper rápido les recordamos que si están escuchando esto el viernes que sale, que estamos tratando de estrenar los episodios casi en simultáneo en plataformas de podcast como en YouTube. Mañana, sábado 11 de diciembre, vamos a tener la postsada, donde vamos a estar ahí tratando de mezclar un poquito el postmortem junto con algún contenido especial o más bien, digamos, ameno para estas épocas. Entonces, pues esperamos se puedan dar una vueltecita por allá. Ya saben que Alex casi siempre se encuera, entonces y de hecho yo quiero hacer en esta ocasión un paréntesis, digo, ya para comenzar, pero sí va a ser no es un postmortem, o sea, va a llevar el formato de un postmortem, pero va a estar más dedicado al desmadre, sí va a haber cosas paranormales, va a haber anécdotas, pero va a ser desmadre, o sea, al final del día es una posada. Entonces, para que no anden por ahí los arenosos diciendo, es que ya no da terror su live y no sé qué, no es un postmortem. De hecho, es muy probable que terminando lo tengamos que borrar o ponerlo privado. Entonces, la verdad los invito a que si tienen tiempo, el día de mañana, a partir de las 8 de la noche, ¿no, Eric? Ajá, Comenzamos, pues se vayan a dar una vuelta. Entonces, pues ahora sí, sin nada más que agregar, los dejamos con el episodio de esta noche. Para una mejor experiencia se recomienda escuchar este podcast a oscuras y con audífonos. Bienvenidos a Noches de Terror. Muy buenas noches a todos nuestros escuchas, sean bienvenidos a este nuevo episodio de Noches de Terror. Mi nombre es Alex y esta noche, como ya lo pudieron escuchar, se encuentra conmigo el buen Eric. ¿Qué onda? Ya a punto de comenzar con este conspiranoico que, más que conspiración, son temas que pues de alguna u otra manera, como ya lo leyeron en el título, son documentos que
pues comprobaron teorías que se habían especulado mucho tiempo atrás y que dejan más que nada ver que pues a veces la realidad supera la ficción, ¿no? Ujú. Ya tenía ratito que no traíamos tema de estos que son como, digamos, los terrores de la vida real, güey, del día a día, porque nunca sabemos cuándo la CIA te va a disparar con un arma que no deja rastros, güey. Cuántas veces nos están visitando los aliens, cosas que se han encontrado en expediciones, este tipo de cosas, que pues al final de cuentas, como lo comento, son los terrores de la vida real, porque son temas de los que no se habla abiertamente, obviamente por todo el impacto que podrían tener en la sociedad, pero son bien interesantes y generan mucho misticismo el por qué los ocultan, güey, que entiendo el por qué y Sí. también entiendo que hay cosas que son súper incorrectas. Yo traigo ahí un experimento que se hizo unas décadas atrás que prácticamente fue un parteaguas en la, digamos, moralidad de los estudios, güey. Entonces, pues vamos a hablar de cosas un poquito más palpables, más reales en este episodio, pero que no dejan de dar miedo. Y no es un miedo paranormal, sino un miedo de que te pasen esas De que te cosas, güey. pasen, sí, y de hecho es algo, creo que la mayoría de los temas o de los documentos desclasificados que vamos a tocar esta noche son de la CIA, o sea, por alguna razón, y es bien cierto, o sea, creo que viene a que este estereotipo, este cliché de las películas como por ejemplo Men in Black, ¿no? Que la CIA es esta agencia culera, güey, que de alguna u otra manera está buscando cómo chingar a la gente, güey. Y creo que en algún punto no estuvo más alejada de la realidad y sobre todo en la Guerra Fría, güey. Creo que en la Guerra Fría sí se les deschavetó e intentaron hacer todo tipo de cosas, todo tipo de experimentos, como que dijeron, pues, ¿qué perdemos, no, güey? O sea, yo creo que nos están invirtiendo un chingo de dinero, tenemos la liquidez y podemos hacer lo que se nos hinchen nuestras regaladas Sí, bolas, güey. O ¿no? sea, Entonces, durante este transcurso de tiempo, o sea, recordemos que estuvo la carrera espacial, más aparte, digamos que fue el auge del espionaje uh-huh. en ambos bandos. Por ahí hay anécdotas de que creo que fue Nixon, estuvo a punto de muchas veces iniciar una guerra nuclear porque estaba pedo. Y afortunadamente, Neta, güey. neta, güey, neta, hay anécdotas del secretario de Seguridad que dice que, bueno, no son como tal anécdotas, sino son como comentarios que dijo que varias veces Nixon le ordenó hacer ataques y que él se negó y le contestaba que hasta que no estuviera sobrio y se lo pidiera sobrio, güey, lo iba a hacer y que hubiera una razón justificada, güey. Entonces, imagínate cuántas veces estuvo a punto de el mundo convertirse en un Fallout real, güey, porque un Sí. güey tomó una decisión pedo. Afortunadamente, las personas que tenían que llevar a cabo esto, pues, digamos que mantuvieron la cordura, los procesos, güey, y no lo hicieron, porque si no, yo creo que no estaríamos aquí para estar hablando de esto, güey. ¿Cómo millones de vidas dependen de un cabrón que está pedo? O sea, Sí. eso sí es terror real. De hecho, qué bueno que mencionamos, ya que comenzamos con esto, lo pensaba dejar para un poquito más adelante, pero dentro de los documentos desclasificados que me encontré y que justamente no son de la CIA, hay uno que me llamó muchísimo la atención. Y es más que nada un experimento que te puede demostrar a ti como persona, darte una idea de, uno, qué tan frágil somos como humanidad, y dos, qué tan fácil es fabricar un arma nuclear, una bomba nuclear. Ok. Y te estoy hablando del experimento del país numerario, en inglés es de Nth Country Experiment, algo así, NTH, o sea, como de numerario o el enésimo país. Y bueno, este es un experimento que lo llevaron a cabo justamente en 1960, en pleno auge de la Guerra Fría, y lo hizo el laboratorio de radiación Lawrence. ¿En qué consistía este proyecto? Básicamente se encargaron de reclutar a 3 científicos que fueron recién egresados de la carrera, o en general no de una sola carrera, sino de campos que tenían que ver con la física, que por cierto no tuvieran experiencia. O sea, esto era
algo muy importante porque básicamente este experimento se llevaba a cabo de cero y con los menores recursos posibles para demostrar qué tan factible era que otros países estuvieran o tuvieran la posibilidad de desarrollar este tipo de armas. Ujú. No tenían que tener experiencia y mucho menos en armamentística. Eh, la condición era que estas personas trabajaran en equipos de dos, es decir, pon tú que somos Polo, yo y tú, y un día trabajas Polo y tú, otro día yo y Polo, y otro día Polo y yo otra vez. O sea, no se podían repetir las tres personas. O sea, Ajá. forzosamente se hacían 2 veces, pero 3 personas. O sea, se iban intercalando, se iban haciendo combinaciones. ¿Y cuál era la finalidad de o la meta de este experimento? Pues nada más y nada menos que diseñar una bomba nuclear sin tener información clasificada. O sea, todo lo que tenían al alcance eran cosas que eran de dominio público o que se sabían entre científicos, pues comúnmente. O sea, que entre ellos no era algo prohibido decirlo de alguna manera. Y la segunda era soporte computacional básico. Recordemos que estamos en 1960. Si bien en ese momento era hasta cierto punto un lujo la computación, recordemos que ya iban unos pocos años de que acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando justamente se empezó a desarrollar esta parte de la computación. Sí era un poco cara, pero pues muchos laboratorios científicos ya tenían computación y sobre todo eran estas máquinas gigantes que ocupaban todo un cuarto y únicamente podían hacer cálculos aritméticos. Eh, no había nada de que Windows, de que Mac. O sea, era simplemente una línea de comandos. E incluso creo que me estoy yendo un poquito después. O sea, te juraría que en este momento eran todavía las tarjetas perforadas Ajá, que metían. es lo que te iba a comentar, según yo. Y es que a veces me cuesta mucho en ubicarme en tiempos que no son los míos, güey. Si de por sí en los míos luego no sé dónde estoy parado. Creo que para ese entonces ya había las tarjetas perforadas que sí, de todas formas eran computadoras, digamos que nada parecidas a las de hoy en día, pero que sí ya tenían la capacidad de poder guardar cierta información que justamente era con estas tarjetas perforadas. Ujú. Quiero creer que era eso. O sea, sí ya había un poco de acceso o accesibilidad en ese entorno. Sí, más que nada como estamos hablando de términos científicos, más que guardar información, yo creo que se trataba de procesarla, de poder resolver operaciones Ujú. aritméticas, físicas, en cuestión de pocos, bueno, igual unos pocos segundos. Igual los procesadores de antes no eran tan rápidos como los de ahorita, pero sí en menor tiempo. Eh, y eso era lo único que tenían, un equipo de 3 personas y soporte computacional básico. Y aquí va la pregunta del millón. ¿Cuánto crees que se tardaron en encontrar 3 científicos recién egresados, diseñar el plano de una bomba nuclear funcional? Si te soy sincero, yo me iría por ahí de o sea, hablando de tiempos rápidos, entre 6 meses y un año. Ok, te estás yendo corto. Tardó 2 años. eh, y pues el resultado, o sea, Bueno, pero justamente a ver, una pregunta. Es que te digo que me cuesta mucho trabajo acomodarme en tiempos que no son los míos. Ujú. Esto fue antes de la bomba del proyecto Manhattan, del Big Boy y de la bomba de Nagasaki. ¿O fue No, fue después. La Ok. bomba de Nagasaki e Hiroshima fue en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, fue uno de los actos con los que culminó la Segunda Ujú. Guerra Mundial. Si no recuerdo, fue por ahí de 1945, cuando sucedió todo esto, que los japoneses se terminaron rindiendo. Y sí, pero supongo yo que el gobierno de los Estados Unidos, que creo que fue el que llevó a cabo el diseño de esta bomba, pues lo clasificó totalmente, ¿no? O sea, Ujú. no era información pública, porque, güey, estás No, hablando obviamente no. de un arma nuclear. O sea, te podrías cargar un país completo con un artefacto de ese tipo. Entonces, creo que, digo, este mismo laboratorio se encontraba, el que llevó este estudio se encontraba en Estados Unidos y pues tardaron 2 años, güey. Pero, o sea, te estoy hablando de recién egresados. O sea, gente que
que no tenía una gran experiencia, ¿no? O sea, igual y ya era gente letrada, ya era gente estudiada, tenían un título, pero pues no eran Albert Einstein, ¿no? Que hasta cierto punto se sabe que Albert Einstein ayudó por ahí con el tema de la... Fue una de las piezas claves en el desarrollo de la bomba nuclear. Pero sí, o sea, como lo dices, es como si en otro ámbito un recién egresado se pusiera al nivel de Elon Musk ahorita prácticamente, o sea, hacer cosas impensables. Sí. De hecho, ahorita me estoy acordando del chiste de la resortera nuclear patentada por la UNAM, güey. Es una mamada, pero creo que sí es perfectamente factible, ¿no? Y de hecho creo que alguna vez había escuchado, ahora que lo pienso, que México en algún punto como que intentó desarrollar armas nucleares, pero justamente fue cuando le entró a este tema del tratado nuclear. De hecho, acá en Tlatelolco hay una placota así del tratado libre de armas nucleares. Y fue como de, o sea, básicamente Estados Unidos paró de culo a México y fue como de, güey, no puedes hacer este pedo. Entonces, Estados Unidos siendo Estados Unidos, ustedes no pueden, pero yo sí puedo. Pero yo sí. Sí, y así está ese pedo, ¿cómo ves? Pues está muy cabrón, o sea, el pensar que con un grupo de 3 personas, que obviamente necesitan tener conocimientos, pero no son ni expertos ni tienen experiencia en la materia, hayan podido desarrollar un arma así, porque estamos hablando de un arma de destrucción masiva en un tiempo tan corto como son 2 años, que a veces 2 años es lo que te tardas en nuestro ambiente. Salir de la prepa, güey. En nuestro ambiente un poquito más informático, güey. A lo mejor 2 años es lo que te tardas en perfeccionar una plataforma, güey. Esos cabrones hicieron una bomba nuclear, güey. Sí, y yo en terminar la prepa, güey, porque reprobaste materias. Unos cabrones armando su bomba nuclear y tú ahí de fósil en la prepa. Sí, güey. Pero bueno, ¿tú qué nos traes esta noche? ¿Con qué comenzamos? Pues aprovechando que andamos por ahí de los tiempos de la Guerra Fría y de todo esto, resulta que la otra parte de esta Guerra Fría pues eran los soviéticos. Y ellos hicieron un experimento que a mí me pareció muy, no sé, cruel hasta cierto punto, güey. Pero también bastante interesante. No logré rastrear el año en concreto en que ocurrió esto, pero se sabe que fue durante el transcurso de la Guerra Fría. Y este fue digamos que un experimento que tuvo lugar simultáneamente tanto en la superficie de la Tierra como en las profundidades del mar, y consistía en lo siguiente: a bordo de un submarino que estaba sumergido a aproximadamente 185 metros, un grupo de científicos mató a 10 conejitos, a 10 conejos bebés, y registró con precisión el instante exacto de la muerte de cada uno de ellos. Mientras tanto, en el otro lugar que estaba en tierra firme, a más o menos unos 1200 kilómetros, era un laboratorio biológico de la Unión Soviética. Había otro grupo de biólogos, médicos, psiquiatras y parapsicólogos que vigilaban atentamente las agujas de los aparatos que tenían ahí, conectados con pequeños electrodos a las cabezas de 10 conejas, las cuales eran madre de los conejitos que estaban matando en el submarino. Pues resulta que en los diferentes tiempos cronometrados, las agujas trazaron sobre gráficos líneas que representaban tensión eléctrica anormal en el cerebro de las conejas, justamente en el instante que habían registrado la muerte de los conejos en el submarino, güey. Sí, como un sexto sentido, por así decirlo, ¿no? Exactamente. Es prácticamente eso. Y pues obviamente cuando los científicos empiezan a comparar los gráficos con las notas tomadas, pues constataron que realmente había sido prácticamente en el instante, y pues, digamos que comenzaron a creer que habían descubierto algo súper asombroso. De hecho, planeaban como utilizarlo como medio de, ¿cómo se llama? De comunicación indetectable por la parte opositora, güey, para poder enviar mensajes. O sea, por sí los rojos. Sí estaba un poquito más loco, güey.
Pero digamos que a raíz de esto se comenzaron a intentar hacer otro tipo de experimentos como de mentalismo, por así llamarlo, güey, donde encerraban a un sujeto en una habitación, intentaban que otra persona leyera su mente y cosas así. Y ahí se pudo como demostrar hasta cierto punto que no era como se creía, que eran ondas de radio lo que emitían las personas, sino que sí era algo que no se lograba comprender. Digamos que esta parte fue como el MK Ultra chiquito de la versión Unión conejo. Soviética. Sí, güey, versión conejo. No sé si tú lo habías escuchado, güey, ¿qué te parece a ti? Había escuchado más que nada la parte de los conejos, que se puede decir que las madres conejo, Ujú. mamá coneja, tienen esa capacidad de percibir cuando alguna de sus crías está pasando por un momento difícil o prácticamente los están matando. Que no es Entonces, nada más sí en los había conejos, escuchado. güey. No es nada más en los ¿Es en conejos. Se, varios animales? se habla de que prácticamente todas las relaciones de madre e hijo tienen como un sexto sentido en todas las razas, incluyendo la humana, güey. Sí, era lo que te iba a decir. Creo que a veces nosotros, o sea, de hecho lo dicen, ¿no? El instinto de madre, como que de repente ves a tu mamá preocupada de, ay, no le habrá pasado algo a mi hijo o no le habrá pasado. Y no nada más con el hijo, ¿eh? O sea, como que de repente algo, o estás normal en tu vida cotidiana y algo no te cuadra. Entonces Sí, dices como y ya que, va tu mamá ahí a la escuela y tienes la pata rota ahí a mitad del sí, patio, ¿no, güey. güey? Ajá, justo. Sí, y sí ha pasado, ¿eh? O Sí, sea, sí ha por lo menos pasado. creo que aquí en la familia sí ha pasado. Sí, sí, es algo que habitualmente pasa y digo, la Unión Soviética llevó a la parte científica de investigación, obviamente, el analizar esto. Y te digo, intentaron meter a los conejos en un cuarto aislado de plomo, donde ahí sí ya no hubo resultados, güey. Ujú. Eh, Intentaron después en una jaula de Faraday y creo que ahí sí hubo resultados positivos. O sea, sí trataron como de exprimir y de tener muchas variables en el experimento y fue justamente cuando se demostró que no era tal cual una onda de radio, como ellos lo pensaban. Ok. Pues, ¿qué te parece si continuamos? Digo, está sumamente interesante eso. Eh, es que, a ver, está muy raro y vuelvo a este punto que te había comentado al principio. ¿Cómo la CIA en algún momento y sobre todo en la Guerra Fría eh, se le deschavetó y comenzó a experimentar con absolutamente todo, güey? O sea, cosas bien ridículas y hay una que es muy sorprendente. De hecho, creo que esa la vamos a dejar al final. Pero bueno, ya viniéndonos a tierras mexas, ¿tú habías oído hablar de los Litempo? ¿No? Creo, Bueno, es que me medio suena, creo que son como algo parecido a los masones. en- no, o sea, bueno, sí. Dejémoslo en punto medio. Este, Litempo fue el nombre en clave que se le dio a una serie de 12 personas que fueron reclutadas entre 1956 y 1969 en México. Li proviene del nombre en clave del territorio en el que se estaba llevando a cabo la operación, es decir, México. Y Tempo, pues era prácticamente el nombre de esa operación en concreto, de esas 12 personas, del Ok. haber reclutado esas 12 personas. El cual, pues, en rasgos generales, Winston Scott, el cual era el responsable de la CIA en México y el cual operaba desde la Embajada de Estados Unidos, que está ahí en Reforma, eh, él lo describía como un canal extraoficial para el intercambio de información política selecta y sensible que cada gobierno deseaba obtener el uno del otro, pero no a través de intercambios de protocolo público, es decir, y como le decimos aquí en Noches de Terror, la capacidad del gobierno mexicano de hacerse pendejos con traidores a la patria, güey. ¿Y por qué te estoy diciendo esto, Eric?
porque entre esos litempos, esas 12 personas se encontraban 3 ahora expresidentes mexicanos, entre ellos pues Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría. Finísimas Es decir, personas los tres. sí, güey. De hecho eran, bueno, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría era más su relación política la que tenían, pero Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz sí eran compas. De hecho hasta fue padrino de su boda, López Mateos de Gustavo Díaz Ordaz. Y en pocas palabras, damas y caballeros, les estoy diciendo que tuvimos 3 expresidentes que fueron agentes de la CIA y pues nunca fueron juzgados por traición a la patria, porque creo que no hay otra palabra o no hay otro delito que de alguna u otra manera represente esto que les estoy diciendo. Es decir, le estás filtrando información de carácter nacional, o sea, que cosas pedos nacionales a Estados Unidos. Sí, y esto creo que no se ha entendido la gravedad del contexto. Se supone que los países, o por lo menos, no sé si todos, güey, pero por lo menos México se supone que es un país libre y soberano. Entonces, no debe de haber injerencia, de gobiernos extranjeros en el país sobre decisiones políticas del país. Puede haber operaciones en conjunto, por ejemplo, con lo que se hace con migración, con narcotráfico y todo eso, pero son acuerdos y es coparticipación. Aquí estamos hablando de que se filtraba y desde la presidencia de México hacia Estados Unidos lo que estaba pasando con la política interna del país, con problemas, ahora sí como diría nuestro viejito santo, asuntos de seguridad nacional, güey. Entonces, pues sí está complicado que Estados Unidos esté teniendo esa información porque digamos que no es malo que lo sepan, sino es cómo se puede usar esa información en contra del país, güey. Eso es lo delicado y por lo cual se puede considerar como traición a la patria. Sí, y empezó todo esto, justamente, de hecho estaban en plena Guerra Fría, y recordemos que la Guerra Fría, además de ser una competencia científica en el tema de ver quién llegaba primero al espacio, de ver quién hacía esto o el otro, quién desarrollaba mejor tecnología armamentística, también era un tema, o sea, la Guerra Fría fue un tema de todos y absolutamente cualquier factor. O sea, te estoy hablando de político, social, económico, y justamente en estos factores entran el comunismo y el capitalismo. Entonces, de alguna u otra manera, muchos países cercanos a Estados Unidos, como por ejemplo Cuba, o sea, estoy hablando geográficamente, Cuba estaban pues siendo prácticamente influenciados por el comunismo. Y eso pues para los intereses pues de todo tipo de los estadounidenses les provocaba alerta, o sea, era como foco de alerta porque además de que eran enemigos pues no casi naturales, pero sí como ya, o sea, la enemistad típica, ajá, pues sí se podían ver afectados sus intereses. Y uno de los puntos claves y para México, o sea, yo creo que si por algo Estados Unidos de alguna u otra manera ha sido gentil con México, ha sido por cuestión de recursos, por cuestión de posicionamiento geográfico, es decir, es un país muy grande y prácticamente su vecino y conecta con toda Latinoamérica y Sudamérica. Entonces, toda esa parte para Estados Unidos es muy importante y el hecho de que ellos, o sea, también y como quiero pensar, se la chaqueteaban mentalmente. O sea, era gente que estaba muy traumada o quedó con secuelas de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Pues tenían como que, no sé, o sea, ¿cómo te puedo decir? Desconfiaban totalmente de absolutamente cualquier cosa que se pudiera que fuera en contra de ellos. Comunismo. Ajá, que pudiera dar el menor indicio de comunismo. Entonces, aquí fue cuando justamente se desplegó esta operación de los Litempo, porque recordemos que empezaron a ver en Francia, primero comenzaron en Francia todas estas marchas en contra del gobierno que le terminaron dando en la madre al gobierno francés. No sé si vieron en historia, pero este movimiento social que se generó en el 68, en mayo más
para ser más específicos, en mayo comenzó en Francia, terminó con el gobierno francés rindiéndose y generando una serie de reformas para el bienestar de los estudiantes y de la clase trabajadora. Entonces, esto los estadounidenses lo empezaron a ver como influencia comunista en Francia, y cuando comenzó el movimiento del 68, ya por ahí de junio, julio de ese mismo año aquí en México, pues verga, se les prendieron los focos a más no poder, porque fue como de ya están entrando los comunistas aquí en México, ¿no? Entonces fue justamente cuando empezaron a presionar al gobierno mexicano, se les empezó a pagar. De hecho, dicen que eran ridículamente bien pagados. Inclusive se habla de que la CIA misma entró en conflicto interno por los salarios que se le estaban dando. De hecho, si tú revisas estos documentos que fueron desclasificados, por cierto, en el 2006, hay comentarios o por ahí acotaciones que dicen algunos agentes, bueno, gente importante de la CIA en ese momento, que eran prácticamente unos huevones, o sea, de repente entregaban y de repente no, para lo bien que se les estaban pagando. O sea, hay dos versiones, una que dicen que eran agentes no pagados, pero hay otra que, y de hecho creo que lo confirma prácticamente el documento, que dicen que sí eran pagados. Entonces, imagínate, güey, o sea, ya Echeverría es un señor de 90 y tantos años. ¿Cuántos años tendrá? Sí. Digo, ya que se muera, o sea, digo, no le estoy deseando la muerte, pero ya mejor que muera, que termine en una cárcel. Pero pues nunca tuvo juicio, güey. Y eso es lo que verdaderamente emputa. O sea, prácticamente traicionar la patria. Se filtraron en 2006 estos documentos y hasta donde se sabe, pues no hubo, güey. No hubo un consecuencias, castigo, no hubo no hubo consecuencias juicio. de esto nunca. Y es mucho, bueno, digo, estamos entrando en temas políticos muy específicos, pero al final de cuentas es aquí donde te das cuenta de que el mundo a veces no funciona como tú crees. Y sí, todo este tipo de cosas es lo que a veces le da mucho auge a teorías conspiranoicas acá bien locas, que como las que hemos tocado en algunos otros episodios, como las que vamos a tocar tal vez en algunos otros más, pero es justo por esto, por estas cosas que se ha podido comprobar que sí han pasado y que al final de cuentas hacen pensar que debe de haber, o más bien, ¿de qué dependemos, güey? Prácticamente no somos seres libres, por así decirlo. Sí. Ese es el tema con esto y las cosas que se ponen así bien densas. De hecho, así aquí haciendo así como una pequeña mención a un documento filtrado que también me topé. Tú hablabas hace ratito de que pues Fidel Castro era prácticamente uno de los principales enemigos, por así decirlo, de Estados Unidos. Y por ahí se filtró, creo que fue en el 2004-2006, un bounty, una recompensa que había por la cabeza de Fidel Castro, que eran $100,000, güey, por quien lo asesinara. Eran 20,000 por su hermano Raúl y 20,000 por el Che Guevara, güey. Y eso estaba, digamos que como... Pues sí, en documentos oficiales se ofrecía esa cantidad por quien asesinara o sea, había a estas como personas, güey. un torneo interno, ¿no? Y en el gobierno de Estados Unidos. Sí, güey. Pero... Está muy cabrón, o sea, digo, igual y lo vemos desde el punto de vista de un ciudadano común, porque pues no sabe, imagínate, si estas cosas son desclasificadas, que no sé, o sea, ¿qué cosas más pesadas nos habrán ocultado? Y también tú, por ejemplo, bueno, te pregunto, ¿tú qué harías? O sea, en el tema de tener enemigos, de no tenerlos, ¿qué tantos intereses afectarán por este tipo de cosas? O sea, ¿crees que esté justificado todo lo que hacen? Es decir, inmiscuirse en asuntos de países externos, como por ejemplo en el caso de México, de andar poniendo recompensas por la cabeza de bueno, en ese entonces un revolucionario de otro país. ¿Tú qué crees? ¿Está justificado o verdaderamente es una mierda? Yo creo que es una falsa justificación, güey. Yo siento que es un pretexto que dicen que, pues, al final de cuentas son asuntos que interfieren con su seguridad interna, güey. Pero yo creo que
Claro que no. Claro que no. O sea, simplemente lo que está tratando de hacer Estados Unidos es proteger su interés y su figura del país más poderoso del mundo, güey. Porque quieras o no, eso es. Y lo hemos visto recientemente con China, que si bien Estados Unidos no tiene un roce directamente con China, China en los últimos años ha sido Sí, una potencia económicamente se ha mundial. disparado, güey. Exacto. Y Estados Unidos lo ha contemplado ya como amenaza, ha hecho Lo que pasó bloqueos con Huawei, ¿no? comerciales. Exactamente, exactamente. Entonces, pues son falsas justificaciones para ellos mantener su papel o su figura del país más poderoso del mundo. Bueno, ¿Y tú crees que o sea, por ejemplo, tú como presidente, crees que le estés haciendo un favor a tu país? O, o sea, es la pregunta, ¿no? ¿Verdaderamente ellos sí se compran el cuento de, güey, le estoy haciendo un favor a mi país, me estoy rifando porque este país siga siendo el top 1? ¿O sí sea gente muy rencorosa y gente mal pedo? O sea, siento que sí está muy mal plan, güey. O sea, es soberbia absoluta. Y Ok. creo que muchas cosas podrían ser mejor si no existiera eso, pero al final de cuentas es algo que ha venido muchos años. Sí, porque, por ejemplo, en el tema de Huawei, ¿no? Creo que podría existir digo, ya, esto ya parece noches de política, pero digo, ya para cerrar, creo que existe el libre mercado y la sana competencia, ¿no? Es decir, Ujú. ir con competencia desarrollando y viendo quién se supera a qué, ¿no? Un ejemplo, bueno, no sé si sea un claro ejemplo o un buen ejemplo, pero Samsung, Apple, ¿no? Que con el iPhone, que con el Galaxy y van creciendo y que un año tiene mejor cámara el otro, pero al otro año ya lo superó el otro en procesador, cosas así, ¿no? Digo, me Ujú. estoy yendo muy técnico, pero creo que ese sería el escenario perfecto. Ya después tenemos justamente este tipo de cuestiones políticas que interfieren, pero bueno, es cosa que nos toca vivir y que no sabremos, ¿no, güey? Hasta dentro de 75 años, porque hay una ley, todo esto se filtra, bueno, más Sale a que la luz, se filtrar, desclasifica. ajá, se desclasifica y no es como que el gobierno de Estados Unidos, porque digo, muchos de estos documentos son del gobierno de Estados Unidos, diga, güey, están aquí, mira, mira qué desclasificamos. No, inclusive mientras menos se sepa de ellos, mejor. Pero sí tienen como un portal de transparencia, por ejemplo, en el caso de la CIA, donde se van desclasificando estas cosas y me parece que se desclasifican cada 10 años. Hay algunas cosas que vamos a ver dentro de 75 años, bueno, si es que seguimos vivos, pero imagínate, güey, dentro de 75 años, ¿qué chingados no se va a saber? O Güey, sea, aquí en México está pasando lo mismo. Hasta dentro de creo que 12 años vamos a poder tener acceso a las obras públicas que se están haciendo ahorita. O sea, es todo un desmadre eso de la desclasificación ujú, de los archivos. Pero vamos ya con cosas un poquito más terroríficas, más, bueno, atroces por así decirlo. Y vamos a hablar de un arma muy peculiar que tiene o tenía, pues yo digo que siguen teniendo y han de tener unas peores ahorita, la CIA. Mary Embe era una secretaria que comenzó su carrera dentro de la CIA en la división de audiovigilancia antes de ser ascendida al departamento de servicios técnicos. Dice que le pidieron que investigara un veneno que que induciría un ataque cardíaco en su víctima, pero que no sería detectable en una autopsia. La investigación de Mary condujo al desarrollo de un arma ultra secreta conocida como pistola de ataque al corazón. Implicaba la congelación de la toxina de unos mariscos mezclada con agua para formar un dardo congelado mariscos de ahí del mercado de Jamaica, güey. de la viga De la viga. para que luego se disparara con una pistola que estaba modificada. Una vez dentro del cuerpo, el veneno se disolvería en el torrente sanguíneo de la persona y causaría un ataque cardíaco. En 1975, el director de la CIA, en ese momento era William Colby, presentó el arma ante una audiencia en un comité presidida por el senador Frank Church. La pistola de ataque cardíaco era una Colt, si no mal recuerdo, con una mira fijada en la parte superior, güey, así como
pues no sé, esta típica pistola de espías que parece que tiene Sí, una mira de de sniper. las, Así era, de güey. las que son de agua, güey, que el tanquecito es como Ajá, según una ajá. mira, güey. Exacto, güey. Así, güey, así era. Tenía una mira en la parte superior, tenía una batería en el mango y usaba electricidad para disparar el dardo. Colby dijo ante el comité que el arma era capaz de disparar un dardo que podía entrar al cuerpo sin percepción. La única forma de saber que la persona había recibido un disparo con el arma era la presencia de un pequeño punto rojo en la zona de impacto. Y Colby también afirmó que el veneno no aparecía en la autopsia. La causa oficial de la muerte, por tanto, se consideraba como ataque cardíaco. El arma fue Verga. desarrollada para permitirle a la CIA cometer asesinatos que nunca podrían rastrearlos o hacer un camino hacia ellos, güey. Sí, Y fingir una muerte natural, ¿no? natural, exactamente, güey. Entonces, imagínate, güey, el poder de esta arma. O sea, que algún enemigo político, como regresando un poquito a Fidel Castro, güey, le hubieran disparado con esta arma y Estados Unidos se deshizo de él, güey, y dijeron, no, es Fidel Castro se murió de un De ataque al paro corazón, güey. cardíaco. Sí, Ujú. y con quiénes la habrán probado. Deja tú del con quién la probaron, güey, con quiénes verdaderamente la ¿La utilizaron. pretendían o la pretendían Porque usar, güey? es que, güey, esas no son cosas que se hacen por hacerlas y ver qué pasa, güey. Sí, Todas estas no es... investigaciones tienen un fin en concreto, güey. Ujú, Y obviamente es justo. tecnología aplicable, güey. Entonces, a saber con qué personas, con qué objetivos fue desarrollada y utilizada esta arma, güey. Que eso sí no se sabe, o por lo menos no es... seguramente, es que se acaban de desclasificar un chorro de documentos hace poco, güey. Güey, Y... los de la CIA se parecen a Doofenshmirtz. El de Phineas y Ferb. Ujú. Doofenshmirtz, que cada que iba Perry, güey, a madreárselo, estaban construyendo un arma nueva, güey. Es que estaban bien cabrones. Y no sé ahorita, o sea, no sé ahorita. De hecho, la CIA en algún punto fue secreta, o sea, no se sabía de su existencia, así de cabrón estaba el No era pedo. reconocida oficialmente, güey. Ajá. O sea, Y de se hecho, que rumoreaba bueno, que existía, pero ajá. no era reconocida oficialmente por el Y gobierno. creo que ahorita hay otra agencia. No recuerdo, hace como 2 años vi un video de Dross que se supone que hay una agencia que todavía está más arriba de la CIA, güey. O sea, es como lo que fue la CIA en su momento, que está más Pues, cabrona y nadie sabe. O sea, que creo que los únicos que saben es el presidente y un grupo selecto de personas, güey. Nadie más, absolutamente nadie más. aparte de la CIA existe la NSA, que es la Agencia Nacional de Ujú. Seguridad. De seguridad. No, yo te estoy, o sea, tienen un nombre incluso en clave. Lo voy a buscar y yo creo que en el postmortem comentamos de eso. ¿Te parece Ujú. si lo tocamos de rápido en el postmortem? Pero, bueno, en el postmortem, en la postada, perdón. Ajá. Y sí, güey, o sea, como que estaban más cabrón, era como un grupo de élite de agentes, de hackers y así que nadie sabía, creo que incluso ni entre ellos sabían que existían, güey, o sea, nada más les decían, tú tienes que hacer esto, y de alguna manera u otra los lograban coordinar, pero Ujú. así de secreta era. Es que, por ejemplo, hablando del caso específico de esta pistola, es, digamos que lo que usaría James Bond en una de sus películas, Sí, güey. Es una sí, güey. pistola con un dardo de hielo, o sea, ni siquiera es algo que deja residuos en el cuerpo, güey. Entonces es un hielo, güey, que sale disparado con la potencia de una pistola, por lo cual atraviesa la sangre y pues tu cuerpo, al tener una diferencia de temperatura con el hielo, se deshace dentro, güey. Y obviamente ese hielo tiene una toxina y te mata, güey. Sí, es Ujú. totalmente lo que usaría o James Bond o uno de los villanos de James Bond, güey. O sea, Sí, así lo veo yo. verga, pues pinche CIA, güey. Sí. Pues yo ya voy con el último que traigo el día de hoy. Es un documento que yo creo que ahorita nos va a dar un ratote para debatir, Ujú. porque personalmente a mí me sorprende mucho y más por el hecho de que, una agencia como la CIA, que pues de alguna u otra manera, si bien sí de repente se la maman, pues yo creo que se toman las cosas con seriedad,
o como tú bien lo dices, tienen alguna finalidad. O sea, no lo hacen por hacer y más que nada porque están invirtiendo millones de dólares en ese tipo de programas. Y no creo que al gobierno le guste perder dinero a lo No, pendejo. Aquí en obviamente México no. sí pasa eso, pero allá en Estados Unidos no. No creo eso, güey. Eh, bueno, que pensándolo bien podrían ser como proyectos para desviar recursos, ¿no? Pero no creo, güey. O sea, y lo interesante de esto, de hecho, yo creo que lo vamos a publicar ahí en las show notes, pero va a tener que ser en las Instagram Stories, porque ves que ahí nos da la opción de enlace. Ujú. Lo vamos a postear porque está justamente el documento. Es más que nada una entrevista, es como una transcripción de una conversación, pero este documento, si no mal recuerdo, se titulaba algo así como viaje, o era como de algo de un viaje a Marte, de exploración a Marte. Exploración a Marte. Exploración a Ajá, Marte. exploración a Marte. Y pues básicamente consistió, de hecho es una rama que surge del proyecto Stargate. Recordemos que el proyecto Stargate fue un proyecto que buscó, eh, sí, encontrar a gente que tuviera superpoderes o de alguna u otra manera habilidades superhumanas. De hecho, estaría chido hacer un Güey, episodio justamente de este voy a proyecto. spoilear algo aquí que me tenía muy guardado. A ti ya te lo había comentado en algún momento. Uno de los episodios que más ganas tengo de hacer es algo relacionado con los superhumanos, güey, porque hay personas documentadas que han tenido habilidad telequinésica, Como es el caso de este vato. bilocación y cosas así, güey. A mí me interesaría mucho hacer un episodio de justo estas personas, así como estos superhumanos, y me gustaría hacerlo con Badía, güey, con José Antonio Badía de Leyendas Legendarias. Yo creo que sería la persona perfecta para hacer ese episodio. Entonces, pues esperemos que al podcast le vaya yendo bien para que cuando le Para hablemos que a se Badía pueda nos hacer. voltee a ver y nos diga, va, jalo. Pero sí, güey. Sí, estaría chido. Y pues de hecho no se sabe, güey. No se sabe quién fue este psíquico. Lo que sí se sabe es que el encargado de esta rama, de este proyecto que justamente buscaba visión remota, o sea, buscaba tener la capacidad de ver a largas distancias sin dispositivos electrónicos, sin nada, simple y sencillamente con, con telequinesis, por así decirlo. Era Joseph McNagle o McNeagle, no sé cómo se pronuncia. Él fue el encargado de este proyecto. De hecho, él cuando se retiró de la CIA comenzó a hacer conferencias, libros y demás. Ahí por si gustan checarlo. Eh, y justamente esto también ocurrió en la Guerra Fría. De hecho, ocurrió, para ser más exactos, en 1984 y se filtró hasta 1995 y ya posteriormente se publicó, ¿no? O sea, en 1995 como que ya empezaba a no poderse tapar, ya era un rumor, una especie de leyenda urbana, pero posteriormente ya, pues por cuestión de leyes, de mandatos, que sobre todo esto lo implementó Barack Obama. Fue él el que hizo la ejecución presidencial de tienen que publicar documentos que hayan estado clasificados cada cierto tiempo. Y pues a grosso modo, esta entrevista comienza con el agente de la CIA, están supongo sentados en una mesa y llega con un sobre. Se supone que este sujeto tenía la habilidad de poder ver remotamente y en el tiempo, o sea, poder adelantar, bueno, no poder adelantar, creo que nada más podía retroceder en el tiempo sobre información que tú le dieras escrita en un papel. Este vato, el de la CIA, llega con un sobre sellado, obviamente, y le puso adentro una foto del planeta Marte y venía en un papelito 1000 años antes de Cristo. 1000 años, perdón, 1.000.000 de años antes de Cristo. Cerró el sello y se lo puso en la mesa, empieza a platicar con él y le dice, ¿sabes qué? Vas a poner tu mano y me vas a decir qué vas a ver. En ningún momento se va a abrir el sobre. Él nunca sabía. De hecho, seguramente este sujeto pensaba que
que le iban a preguntar algo sobre la Tierra, sobre algún otro país, ¿no? O sea, él nunca se imaginó que fuera a ser sobre Marte. Y pues empieza a describir él. De hecho, justamente las locaciones que le empieza a dar el agente de la CIA son de una parte en específico donde en algunas fotografías que tomó el Mars Lander, ¿cómo era? Lander Rover, El Curiosity. No, ¿sí era el Curiosity? El rover Curiosity. El rover Curiosity, ese mero. Que era un robotcito así como Wall-E que lo mandaron en un cohete a Marte y tomaba imágenes. De hecho, ¿todavía vive esa madre? ¿Anda por ahí o ya murió? hasta donde sé, sigue en Marte y acaba de aterrizar su compañero, creo que el año pasado, el que es como un helicóptero. Bueno, es otro robotcito de exploración que aparte trae un helicóptero. Pero el rover, si no mal recuerdo, aterrizó en Marte. Bueno, a Marte. Como en 2011, ¿no? 2011, 2012. Sí, entre 2009 y 2012, por ahí. Ajá. Sí, y bueno, justamente en algunas fotos que llegó a tomar este robotcito, perdón, ahí se me salió lo gringo. Perdón, güey, los brackets. Se llegaron a ver unas pirámides. Obviamente ahí la NASA intentó tapar que no, güey, es una piedra y que el efecto del sol y no sé qué tanto. Pero mucha gente que se dedica al tema de la ufología han llegado en común acuerdo a que supuestamente ahí hay pirámides en esa zona en específico. Tiene un nombre. No, la neta no lo traigo y no es aquí por justificación, sino porque está bien raro el nombre. O sea, de por sí no, o sea, empecé a tomar notas del documento, pero tiene un nombre bien raro. O sea, es un nombre como hasta en otro idioma. Uh-huh. No recuerdo. Pero es una zona en la que se sabe que hay pirámides. Y las coordenadas justamente apuntaban a esta zona en específico. Y este sujeto empezó a describir que estaba viendo, primero describió que estaba viendo como una nebulosa como de arena, como si estuviera en un desierto, y le empezó a decir a la gente que ahí había pasado algo, que él presentía que había pasado como una catástrofe ecológica o geológica, más bien geológica sería la palabra. Aquí la única anotación que yo haría, güey, para entrar un poquito más en contexto, es que esta persona, este psíquico, no sabía dónde estaba. O sea, él solamente estaba describiendo. Sí, él no sabía en ningún momento. Él, de hecho, tenía el sobre y le pidieron que describiera lo que iba viendo. De hecho, le dijeron, güey, no entres en detalles, tú dime qué estás viendo. En varias partes le dicen eso. Y empieza a describir eso. Después dice que ve seres que son como delgados y muy altos, parecidos a los humanos, pero muy, muy altos, que los ve como unas sombras y que de alguna u otra manera él siente como una estática ahí medio rara que no lo deja ver bien. Y supuestamente él se comunica, o sea, su habilidad reside en que él se comunica a través de las mentes de otras personas. Es como si tú hoy sueñas con un cabrón como si fuera una colmena, ¿no? Ajá, como una mente colmena, justamente, güey. Justamente. Pon tú que hoy sueñas que un cabrón está leyéndote la mente o algo así, y pues resulta que un cabrón sí te está leyendo la mente. Ajá, entonces, de hecho, en algún punto de la entrevista dice, es que él me está viendo como una alucinación. Y el chiste es que le piden que retroceda un poco más en el tiempo, que se vaya moviendo de ubicación en ubicación, y total que termina viendo unas pirámides, las cuales las describe como muy enormes. De hecho, ahí es cuando el tipo como que se empieza a espantar y dice, oye, güey, ¿qué pedo? Estas pirámides, pues hasta donde yo sé, no existen y no existieron. Están enormes. Y según por lo que me puedo comunicar con la gente, estas pirámides tienen la finalidad de ser refugios. O sea, la gente cuando había, por así decirlo, tormentas de arena, se iban a meter ahí a dormirse y a resguardarse un buen tiempo. Total que empieza a ver así varias cosas. Empieza a ver un cañón con cuevas que tienen como pasadizos. Y lo más curioso de aquí es que el agente de la CIA como que ya da por hecho unas cosas. Hasta le dice,
justamente con lo de los pasadizos, le dice, esas cuevas tienen pasadizos, ¿verdad? O sea, se lo adelanta y el vato ya nada más se lo confirma, le dice, sí, tiene pasadizos. Entonces, verga, güey, está muy, muy cabrón esto. Digo, el vato nunca se enteró que, bueno, yo creo que hasta que desclasificaron este pedo, se enteró de que realmente lo que lo hicieron ver fue Marte. Pero aquí yo te quiero preguntar a ti qué piensas, o sea, qué se supone, y de hecho esto da pie a una de las teorías que yo ya les había contado en alguno de los episodios, que supuestamente la raza humana no es más que una plaga galáctica que ha existido desde pues prácticamente el inicio de los tiempos y se han movido de planeta en planeta, güey. Consumiendo los recursos, agotándolos. De hecho, se supone que Marte quedó así de seco, así como un desierto, porque agotaron los recursos. De hecho, y eso sí está comprobado, hace 1 o 2 años descubrieron indicios de que pudo haber agua en Marte. Y bueno, ya para finalizar con pues el relato de esta persona que supuestamente viajó remotamente y en el tiempo a Marte, se supone que esta civilización huyó él lo describe como un barco gigante, o sea, pues no como un cohete o así, sino lo describe como un barco, y que viajaron a un lugar donde había volcanes que eruptaban fuego. Uh-huh. Y que había vegetación que en el otro lugar no había, o sea, que había ya plantas, había árboles, y todo apunta a que, o sea, si tú te pones a pensar, dices, güey, es la Tierra, o sea, es la Tierra en su época primitiva, ¿sabes? Entonces, pues yo aquí te pregunto, ¿tú qué piensas de esto? O sea, es real porque ahí está, y vuelvo a decir, lo voy a subir el link a una historia de Instagram, ahí por si se quieren dar una vuelta, el sabadito en la mañana, yo creo. Y no sé, ¿tú qué piensas? De que pasó, pero ¿crees que se lo hayan choreado? ¿Crees que él los haya choreado? Chorear es mentir, ¿no? Sí. O engañar, digo, porque nos escucha mucha gente de otros España, países. De otros países, ajá, sí. Sí, es engañar, tomar el pelo. Ajá. Chorear es como justamente engañar. Yo creo que esa es la definición correcta. De este caso en específico, a mí me quedan muchas dudas por la habilidad específica de esta persona, porque no la había escuchado antes de que una persona pudiese visitar un lugar y otro tiempo. Estamos hablando de que este vato pues prácticamente era un cronovisor humano, o sea, así sí. Suena el cronovisor humano del Vaticano. Me queda la duda de si es real, por lo menos es muy interesante. O sea, de que pasó. Por algo sí, claro, está pasó. ahí desclasificado y está en la página de la CIA, güey. Pero el contexto quizás, ¿no? O sea, eso es lo que genera dudas. Donde me queda duda es la habilidad de la persona, güey. Si se puede hacer eso. O sea, es que hay muchas cosas que no entendemos. A mí eso es de las cosas que más trabajo me cuesta creer, güey. Que una persona pueda ver algo que no conoce, algo que no sabe. Eso es de las cosas que a mí más me cuesta creer. Pero esto está tan bien documentado, güey, que me siembra la duda, güey. Y referente a lo de la vida en Marte, yo he estado escuchando estos últimos meses, o prácticamente este último mes, mucho un podcast que se llama Extraterrestres. Yo no soy tan fan de los ovnis y de los extraterrestres, pero justamente con ese podcast como que me identifiqué mucho, me gusta bastante. Entonces, pues prácticamente ya me eché todos los episodios que tienen. Y digamos que ellos tocan como varias historias famosas relacionadas con extraterrestres. En algún episodio tratan un tema de una persona que decía que podía hacer como viajes... ¿cómo se llama? Se me fue. Un viaje astral. Y que durante ese proceso se encontró con seres que pertenecían a Marte. Y se supone que ellos le explican que una vez que mueres, tu alma trasciende y se juntan con las almas de todos los seres que hay en el universo.
Y pues dicen que prácticamente Marte sí estuvo habitada. Describen a las personas de este mismo modo, muy parecidas a los humanos, pero más altos. Y que pues justamente el planeta se extinguió por ahí una serie de condiciones que hubo que fueron deteriorando en ello. Entonces son como varias cosas que coinciden y me hacen ahí match. Pero te digo, a mí lo que me cuesta mucho trabajo creer es la habilidad de la persona, el poder ver cosas que ni siquiera conoce. Ahora que comentaste esto de las almas que se juntan y hacen una sola, ¿crees que eso sea Dios, güey? Pues podría ser. O sea, Podría ser, ¿no? es que es muy egoísta pensar que Imagínate, güey, que nosotros. o sea, técnicamente se supone que Dios está en cada uno de nosotros, ¿no? O sea, Uh-huh. y si eso fuera muy literal, güey, y nuestras almas fueran Dios, güey, imagínate, eso estaría Sí. bien cabrón. Sí, podría ser eso. O sea, esta es una de las historias más locas que hay, pero Pero es real, es que es real, güey, es que lo peor eso de es a lo que voy. todo. Es que es a lo que voy. Es de las más locas, pero es documentada por una agencia oficial de los O Estados Unidos sea, y que no suele jugar, o más bien no juegan con este tipo de cosas, güey. digo, yo creo que a alguno de nuestros escuchas o algunos ya habían oído hablar de este tema. Dross hizo un video al respecto en algún momento. Para otras personas era nueva esta historia, pero definitivamente si algo estoy seguro es que para las personas que recién escuchan esta historia por primera vez, es que los va a dejar pensando, güey, yo estuve todo un día pensando en ese pedo cuando lo escuché. Sí. Porque ya cuando, o sea, una cosa es que te lo cuenten y dices, me estás engañando, me estás choreando. Pero ya cuando vas a la página de la CIA, porque en muchos de esos videos, y como nosotros lo vamos a hacer, dejan el link y te metes y lo buscas y lo lees, dices, verga, güey. Uh-huh. Sí, ese es el tema con esas. Y bueno, ya para cerrar vamos con el caso que les comentaba al inicio, que ha sido uno de los peores experimentos relacionados con la medicina, y es el experimento Tuskegee. Fue un estudio clínico que se llevó a cabo entre los años de 1932 y 1972 en la ciudad de Tuskegee, en Alabama, por el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos. En ese entonces, 600 personas afroestadounidenses, en su mayoría analfabetos, fueron estudiados para observar la progresión natural de la sífilis, si o no era tratada hasta la muerte. O sea, prácticamente se dedicaron a un grupo de personas afroamericanas, infectarlas con sífilis y ver qué pasaba del día 1 hasta que se murieran, güey. Algunos tuvieron la fortuna de obtener Sobrevivir. un medicamento en alguna etapa tardía, güey, y les fue más leve, pero otros no. Este experimento obviamente causó muchísima controversia y provocó cambios en la protección legal de los pacientes en los estudios clínicos, ya que los sujetos utilizados en este experimento no habían dado su consentimiento informado, no habían sido debidamente notificados de su diagnóstico y fueron engañados al decirles que tenían mala sangre, que era un término utilizado en ese entonces muy localmente para referirse a enfermedades que incluían la sífilis, la anemia y la fatiga. Ok. Les dijeron que si participaban en el estudio recibirían tratamiento médico gratuito, transporte gratuito a la clínica, comidas y un seguro de sepelio en caso de fallecimiento. En 1932, cuando se comenzó con el estudio, los tratamientos para la sífilis eran muy tóxicos, peligrosos y de efectividad cuestionable. Parte de la intención de este estudio justamente era determinar si los beneficios del tratamiento compensaban la toxicidad de estos medicamentos y reconocer las diferentes etapas de la enfermedad para desarrollar tratamientos adecuados en cada una de ellas. Los médicos reclutaron a 600 varones de raza negra. De los 600, 399 estaban infectados con sífilis antes de comenzar el estudio, para estudiar el progreso de la enfermedad durante los 40 años siguientes. Para establecer comparaciones, también se estudió un grupo de control de 201 varones sanos. En 1947, la penicilina
se había convertido en el principal tratamiento para esta enfermedad. Antes de este descubrimiento, la sífilis frecuentemente conducía a una enfermedad crónica dolorosa con fallo multiorgánico. O sea, prácticamente era una sentencia a muerte. En vez de tratar a los sujetos del estudio con penicilina y concluirlo o establecer un grupo de control para estudiar el fármaco, los científicos de este experimento ocultaron la información sobre la penicilina para poder continuar estudiando cómo la enfermedad iba progresando y acababa provocando la muerte, güey, que era lo que te decía. También se advirtió a los sujetos que evitaran este tratamiento con la penicilina, ya que estaba siendo utilizada con otros enfermos de este lugar y no les estaba yendo como tan chido. El estudio continuó hasta 1972, cuando una filtración de prensa causó su fin. Para ese entonces, los 399 participantes, de los 399 participantes, 28 habían muerto por sífilis, otros 100 de complicaciones médicas relacionadas con la enfermedad. Además de esto, 40 mujeres de las personas de prueba resultaron infectadas y 19 niños contrajeron la enfermedad al nacer. El experimento Tuskegee ha sido citado como el posiblemente posiblemente la investigación más infame de la biomedicina en la historia de los Estados Unidos. Y pues trajo muchísimas consecuencias, como la creación del Consejo Nacional de Investigación en Humanos y la petición de creación de consejos institucionales. A ver, pero ¿qué pasa? Pero, bueno, mi pregunta, o sea, tal cual lo dijiste en el principio, ¿los infectaron? O sea, ¿era gente sana que los fueron a Había infectar? había gente que a la cual infectaron a propósito. Se supone que se inició todo con gente infectada, pero pues al final de cuentas era difícil. Entonces había gente a la que le decían que iba a participar en otra cosa y los terminaban infectando. Creo que fueron los menos casos, güey, afortunadamente, pero también hubo daños colaterales, por así decirlo, y que fueron infectados a propósito, como las mujeres de estos sujetos, güey. Ok. Y al final de cuentas, los niños que nacieron, porque los niños también nacían enfermos de sífilis. Sí. Verga, te vamos a vacunar. No es cierto. no es cierto, no es cierto. No, Así. chiste Pues, malo. Algo así. Sí les aplicaban eso, o sea, eso me queda claro, güey, pero no mames, qué poca madre infectar a gente sana, o sea. Mira, el si los infectaron o no, es ahí un debate. O sea, no... ¿No está Podríamos decir, comprobado? ponle tú que todos estaban enfermos, güey, pero había tratamientos. Había tratamiento ya probado, que era la penicilina. Y se les negó para ver cómo evolucionaba la enfermedad, güey. Es como si ahorita, en esta época COVID, dijera, ya hay una pastilla que cura el COVID, güey. Pero ¿sabes qué? Pues no, güey. No te la vamos a dar, ver, güey. no te la vamos a dar porque necesitamos ver cómo evoluciona la enfermedad, güey. Qué poca madre, güey. Sí, eso es prácticamente, y te digo que tuvo muchas consecuencias, como pues ya prácticamente la creación de los consentimientos para estos tipos de estudios, órganos regulatorios y todo, que pues afortunadamente sirvió, pero pues qué mal plan por toda esta gente. Y aquí es donde te das cuenta que muchas veces la ciencia puede ser muy cruel. Sí, era lo que te iba a decir. De repente como que los científicos no conocen límites morales, güey. Uh-huh. Exactamente, y pues con ese caso podemos cerrar este episodio. No sé si tengas algo más que agregar, Alex. Pues de mi parte no. Bueno, nada más dejarlos a reflexión esta noche. Yo creo que sí es un episodio que te lleva a reflexionar qué cosas podrían pasar, qué cosas están pasando incluso en este mismo momento que estamos grabando, por ejemplo, esto, o que ustedes están escuchando esto, y que no se van a saber hasta dentro de no sé cuántos años, 10, 20, 30, 70, 100 años, y pues ahí están, güey. Estas son cosas que sabemos porque pues ya pasó mucho tiempo. O porque alguien lo filtró. O porque alguien lo filtró. Esa es la otra. Por ejemplo, lo de los Wikileaks, ¿no? Muchas cosas también. Ajá.
Exacto, entonces pues justo ese es el tema, todo lo que ocurre a nuestro alrededor, que es un miedo plausible, algo que te puede pasar. Entonces es la intención también de este podcast. Y pues nada, creo que ya ahora sí nos vamos despidiendo. Nos vemos mañanita los que están escuchando esto. Ojalá nos puedan acompañar y si no, nos vemos la siguiente semana. Bye. Bye.